si nos duele algo o tenemos una enfermedad, acudimos al médico, lógicamente. Si tenemos algún, yo qué sé, pues si el mecánico, si tenemos en el coche un problema, pues acudimos a un profesional, un mecánico, pues lo mismo. Al final, cuando gestionamos nuestros ahorros, pues lo lógico es acudir a un asesor financiero que te va a dar, te va a acompañar, te va a dar un planteamiento, te va a asesorar y te va a ayudar a hacer más eficiente tu inversión. Pues lógicamente, conocer al cliente, saber cuáles son sus expectativas, sus riesgos, saber qué objetivos tiene, qué necesidad de liquidez tiene a corto, medio y largo plazo, para en función de eso prepararle un plan a medida y muy diversificado. Eso quizás es el objetivo. Después siempre ir acompañándole lógicamente a lo largo de su vida financiera, porque al final hay que hacer ajustes acordes al mercado. El cliente se siente muy cómodo y muy a gusto cuando sabe que alguien está detrás de su cartera, que ha hecho los deberes bien, es decir, en el sentido de que tiene una cartera planificada, tiene una cartera lo suficientemente diversificada y después vigilada, sobre todo vigilada en el sentido en el momento difícil. El momento difícil es cuando realmente valoran tu trabajo. Es decir, nosotros procuramos siempre dar mucha formación, estar muy encima del cliente y aconsejarle en momentos difíciles, porque en momentos difíciles corremos el riesgo de tomar decisiones impulsivas y eso es claramente nefasto para una gestión patrimonial. Entonces, es cuando el asesor tiene un valor añadido muy importante. No, eso ya ha quedado obsoleto hace tiempo porque ahora tenemos infinidad de productos de inversión asequibles para cualquier patrimonio, cualquier bolsillo. Y además también hay otro tema importante, es decir, que igual que en otros sectores, la tecnología nos ha facilitado mucho nuestra profesión en el asesoramiento, por las nuevas herramientas de gestión se han abaratado, están asequibles para cualquier inversor y por eso yo creo que ahora mismo es muy fácil acudir a un asesor independientemente del dinero que tengas y además desde mi experiencia personal y nuestro día a día te puedo decir que tenemos inversores de todo tipo y de todos los bolsillos, es decir, quizás sobre todo también porque cada día se está mentalizando más la gente de la necesidad de ahorrar vía la jubilación. Entonces también eso ha facilitado que la inversión sea más popular, es decir, la gestión patrimonial sea más popular. Yo creo que en los últimos años la gente está más mentalizada en que es necesario empezar a ahorrar. Es decir, y lógicamente cuanto antes empieza uno a ahorrar, más fácil será acumular un capital con vista a la jubilación. Es decir, hay que planificar desde muy pronto. Y yo creo que sí, que hemos cambiado en los últimos años esa educación. Creo que por lo menos yo lo veo más habitual en los clientes. Hombre, lógico, yo creo que el asesor financiero debe ser un asesor global, es decir, global en el sentido de que tiene que darle un asesoramiento global de todas sus inversiones. Hablamos de asesoramiento financiero, pero no solo financiero. Estamos hablando de productos, de ahorros, de inversión y también una inversión importante es la vivienda. Ahí también estamos para ayudar a los clientes. En este país tenemos el defecto de que invertimos mucho en vivienda desde siempre y concentramos mucho riesgo en vivienda. Entonces yo creo que hay que ayudar a mentalizar al cliente de que también otras alternativas a la vivienda son rentables, pero de forma ordenada y eficiente. Yo creo que la satisfacción es trabajo bien hecho, igual que si te gusta tu profesión, el trabajo bien hecho es una satisfacción ya por sí, pero sobre todo quizá el que el cliente te dé las gracias porque ha visto que le has ayudado y demás, y que te presente a otros amigos o familiares, es una satisfacción muy grande. Es decir, nosotros ahora mismo podemos decirte que tenemos clientes que asesoramos a 3 generaciones dentro de la familia. Para nosotros es una satisfacción muy importante. Lógicamente es totalmente diferente. Es decir, las nuevas tecnologías quizá están más cercanas a la gente joven y después la persona mayor sigue haciendo un poco lo mismo que hacía hasta ahora. Es decir, es más, le gusta más lo cotidiano y el trato directo, el trato personalizado, el tú a tú, es diferente. Es que al final son relaciones personales y hay gente que te haces amigo, pasa de la relación profesional a la relación personal ya, y hay otros que realmente es difícil porque
nos ven a nosotros como adivinos y piensan que somos infalibles. Entonces a veces es frustrante que tú le propones cosas y ellos hacen lo que da la gana. Claro, después vienen los resultados malos y las decisiones equivocadas. Entonces luchar y convivir con eso es difícil, ¿eh? Eso es lo más frustrante quizá, bueno, pues la relación humana con cierto tipo de personas que al final hacen y deshacen a su gusto, no se dejan asesorar y es muy difícil convencerlos de su error. Hombre, yo creo que el mejor consejo que se puede dar a un cliente es la diversificación. Es decir, no me invento nada, es algo, hombre, no poner los huevos en la misma cesta es algo que es histórico ya, de hace muchos años, pero es el error que cae mucha gente, es decir, es un error gravísimo y que suele ser muy habitual. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque invierten a corto plazo, es decir, no siguen unas reglas de juego y quizá la regla del juego de saber diversificar y hacerlo de forma eficiente, adecuada y sobre todo tienes que, o eres un experto o tienes que ponerte en manos de un especialista, porque si no es difícil, porque diversificar no es solo dividir tu dinero en 4 entidades y pensar que está diversificado, no, diversificar es apostar por productos diferentes que ante un momento del mercado lo hagan de forma diferente, es decir, entonces eso nos va a llevar a que tu cartera va a estar más tranquila en momentos difíciles y te va a ayudar a superar momentos complicados como estamos viviendo ahora mismo. Somos humanos, al final las emociones nos pueden a veces y nos movemos por impulsos. Y lo más difícil a veces es controlar esos impulsos. Es decir, nosotros somos a veces psicólogos en el sentido de, oye, que no hay que dejarse llevar, a no ser que sea un movimiento normal de mercado, que haya motivos detrás para ese movimiento, pero muchas veces sabemos que es ruido de mercado de corto plazo y que tenemos que controlar tanto la ambición como el miedo. Es decir, que muchas veces es muy difícil controlar, sobre todo la ambición, cuidado, que a veces es más difícil controlar la ambición porque los efectos son muy dañinos para una cartera, porque igual te pasas de riesgo y tienes un problema gordo añadido si los mercados te pillan desprevenido. Pero yo creo que al final es educación y formación al cliente. Cuanto más educación, más formación tenga el cliente, más valora lo que estás diciendo y te hace caso. Es decir, que a veces sabemos que los mercados oscilan y se mueven en forma de V, entonces hay que pensar que si te sales en un momento determinado puedes entrar a contrapié o salir a contrapié. Entonces, yo creo que es labor nuestra también de formar al cliente mucho y ahí mi experiencia me dice que cuanto más formación tenga el cliente, mucho mejor para nosotros. La relación es más fluida y nos entendemos mejor. Vamos a ver, el problema que tenemos y lo estamos viendo día a día es que, por desgracia, en este país no nos vemos a base de golpes. Es decir, cuando vemos mayor afluencia a nuestras oficinas, cuando los mercados están complicados. Es decir, porque ya vienen con el problema. Es decir, ya vienen con el problema y quieren soluciones, que muchas veces es imposible. Entonces, yo creo que, aunque sea paradójico, cuanto más formado esté el cliente, como decía antes, mucho más fácil y está más mentalizado para necesitar o que piensa que necesita un asesor. Entonces, yo sigo insistiendo que la formación es clave en este país, que debería ser desde los colegios ya una formación financiera que no existe, y es clave por muchos conceptos. Estamos en un país, creo recordar, por lo que he leído últimamente, de los menos eficientes de Europa en la inversión financiera. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar. Es cierto que hemos avanzado mucho en los últimos años, hemos avanzado en el sentido de que, bueno, pues cada vez hay más formación, hay más interés en el planificar los ahorros, es decir, parece que la necesidad de jubilación, como decía antes, está ahí, pero todavía nos falta mucho, No tiene sentido, por ejemplo, que tengamos prácticamente un 80% de nuestros ahorros en España invertidos en depósitos o en ladrillo. Es decir, hay otros mundos y la inversión tiene que ser más eficiente. Es decir, más eficiente y mentalizar a la gente de que hay que optimizar los recursos al momento de necesitarlos. Eso es la clave y eso es la labor nuestra de día a día que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que entidades como la vuestra y nosotros, asesores financieros, tenemos que apostar por la formación al cliente y estar continuamente ayudándoles, porque ahora mismo la gran banca comercial
pues está, de hace muchos años, se está nutriendo de esos ahorros y la gestión raramente cubre la inflación. Y eso es triste porque al final nos empobrecemos como país. Que al final es un tema, como decía antes, de formación. Es decir, al final la gran banca siempre ha metido miedo. Cuidado donde te metes, cuidado donde te metes. Piensan que, bueno, pues al final dice, prefiero estar en las entidades grandes, no voy a decir nombres, prefiero estar ahí por si acaso voy a otro sitio que me van a engañar. Y no, realmente quien te está engañando es porque no te está ofreciendo lo que tú necesitas. Te está ofreciendo pan para todos y eso no es habitual, ni es lo lógico cuando planificas una inversión eficiente.